mayo de 1940. Cuando llegué al país, naturalmente era un observador adelantado, di una información exhaustiva en el Ministerio de Ejército y di algunas conferencias también a los oficiales, etc. Cuando yo terminé esas conferencias, indudablemente la gente creía que yo era comunista o socialista, ¿no? Por las ideas que traía, pero eran ideas que yo había recogido aquí en Europa frente a una evolución social muy acelerada que había caracterizado el periodo de preguerra. Claro, las guerras detienen la evolución. Ya una vez que se declaró la guerra, esa evolución en el orden social quedó en cierta medida muy detenida. Cuando llegué a Buenos Aires, estaba en plena alteración, diremos así, de las formas institucionales, había un poco de caos, estaba en el gobierno el doctor Castillo y ya se hablaba de elecciones para un futuro cercano. Esas elecciones, indudablemente ya, como se hacían las cosas en aquellos tiempos, estaban un poco amañadas. Ya sonaba para candidato de reemplazo el doctor Robustiano Patrón Costas. Tomé contacto nuevamente con algunos oficiales, sin ninguna otra intención que la profesional, hasta que un día se me presentaron allí un grupo de coroneles y me dijeron: esto no puede ser, aquí se va a hacer un fraude electoral y nosotros hemos escuchado todo lo que usted nos ha dicho sobre las cuestiones sociales y políticas de Europa y sus ideas fundamentales sobre estos problemas y no hemos perdido nuestro tiempo. Nosotros hemos organizado ya más o menos en el ejército la posibilidad de contar con el apoyo de jefes y oficiales del ejército para tomar el gobierno, dar un golpe de Estado e impedir estas elecciones que ya se preparan con un marcado fraude. Bueno, yo le dije: cuidado, yo creo que tenemos que andar continuo y despacio, porque eso de tomar el gobierno hay que pensarlo dos veces, porque tomar el gobierno para fracasar después en el gobierno, mejor no tomarlo. En consecuencia, le dije yo: bueno, me dijeron ellos, usted nos ha hablado de una revolución que cree que es indispensable en el tiempo que estamos viviendo, y nosotros querríamos que usted fuera el orientador de esa revolución, y nosotros tomaríamos el gobierno solamente para hacer un gobierno administrativo para que el país no sufra, y usted se encargaría de realizar, digamos así, cuanto nos ha dicho sobre la revolución social que usted piensa que debe realizarse en el país para ganar tiempo y colocarnos en una posición en que el futuro marcará indefectiblemente. Muy bien, le dije yo: ustedes me perdonan que yo tome mis recaudos, denme 15 días de tiempo y entonces sí aceptaré la misión que ustedes me están asignando. En fin, cuando me di cuenta de que esto tenía ambiente y que era una cosa posible, llamé a los coroneles y le dije: bueno, yo pienso que es posible esto. Muy bien, dijeron, nosotros vamos a tomar el gobierno y usted se va a encargar de preparar y realizar la revolución de que nos ha hablado. Es decir, pasaba en ese momento a ser el ideólogo, diremos así, de la revolución justicialista y realmente el realizador. Claro, yo les pedí que no me diesen a mí ningún cargo en el gobierno ni a ninguna de esas cosas, porque yo tenía que trabajar, ¿no? Esto no era una cuestión tan simple. Una revolución necesita una preparación humana y una preparación técnica que no se pueden improvisar, porque deben ser a base de una realización. Así se produce la revolución del 4 de junio. Esa revolución, en realidad, de verdad, es el punto de partida, es el golpe de Estado que nos posibilitaba a nosotros preparar desde el gobierno la revolución. Aspecto que es muy importante considerar, porque la preparación de una revolución desde la oposición es muy diferente a realizar una revolución desde el gobierno. Ello nos permitió iniciar la preparación humana. Bien, cuando se pasa el general Farrell a ser presidente provisional en reemplazo del general Ramírez, los jefes y oficiales de Campo de Mayo me impusieron a mí que tenía que ser yo el ministro del ejército.
Indudablemente no estaba dentro de las funciones que habíamos acordado. Sin embargo, tuve que aceptar por la presión de los jefes oficiales. Fue así que yo dije, bueno, yo acepto el Ministerio de Ejército, lo manejaré en la forma que pueda, pero yo necesito que ustedes me nombren presidente del Consejo Nacional del Trabajo. Era un Departamento Nacional del Trabajo, un organismo oscuro y trascendente que estaba funcionando desde hacía mucho tiempo sin ninguna finalidad y sin ningún objeto. La gente indudablemente se rió cuando yo le dije a los jefes oficiales que me fueron a ver, les dije eso, en fin, ellos se rieron, dicen, ¿cómo es que lo nombramos ministro de Ejército quiere ser secretario de Trabajo y Previsión? Indudablemente yo necesitaba un punto de apoyo y una palanca para hacer la preparación humana de la revolución. Y no había nada mejor que ese Departamento Nacional del Trabajo, al cual yo iba a convertir en Secretaría de Trabajo y Previsión, con rango de ministerio, y desde allí comenzar la preparación humana de la revolución. El estado social del país era miserable. Había peones que ganaban 12 pesos por mes. En general los salarios eran de hambre. Había una enorme cantidad de desocupados. El país estaba detenido, si no avanzaba en manera alguna. ¿Qué violencia padecía el pueblo argentino como consecuencia de esa opresión oligárquico-imperialista? Estaba privado de sus derechos políticos porque a través del fraude le imponían el gobierno desde la Cámara Británica de Comercio. No elegía, votaba sí, como se votaba entonces en el correo, ¿sabes? Es decir, se decidía en el correo, se votaba en los comicios, pero era todo fraudulento. Pero la mujer no votaba, la mujer no tenía ningún derecho. ¿Qué principal violencia sufría? Ahora, natural. Ahora, en el orden económico, diremos un subconsumo por falta de poder adquisitivo era el que sometía al hambre al pueblo y a la miseria. Y en el orden social, la injusticia más flagrante y más patente. Cuando nosotros llegamos al gobierno, todo eso existía en el país. Desde el punto de vista político era toda una mentira y un fraude. Desde el punto de vista económico estaba sometido a la miseria. Y desde el punto de vista social, bueno, a la injusticia más flagrante. ¿Y había derechos individuales? ¿El hombre era libre en esa sociedad? Sí, proclamados por nuestra Constitución, pero jamás cumplidos. Porque cuando llegaba el momento hacían lo mismo que suelen hacer algunas dictaduras militares, que le ponen el estado de emergencia o el estado de sitio o el plan Coninte, donde desaparecen todas las declamaciones, diremos así, de la Constitución. Es decir, eran sistemas que la Constitución era letra muerta. Estaba allí todos los derechos bien consignados y todo, pero no se cumplía ninguno. Y en el plano cultural, ¿cómo era esa situación? ¿Cómo se reflejaba esa situación de dependencia en el plano intelectual o cultural? Natural, que se progresaban, diremos, intelectualmente aquellos que tenían medios para poder costearse sus estudios. Los demás formaban, como decían los romanos, la mutum et turpe pecum. Que, como usted decía en uno de sus libros, dice, poseía 45 millones de vacas, sí. Sus habitantes morían de debilidad constitucional. Era un país de toros gordos y de peones flacos. Exacto. Pero era el mismo país que, por ejemplo, Sir William Leguizamón, como se llamaba, sostenía, por ejemplo, muy orgulloso de que la Argentina es una de las joyas más preciadas de la corona de su graciosa majestad. Esa era la contradicción. Indudablemente, todo ese estado de cosas se debía exclusivamente a que el país era un país ocupado, era un país, una colonia del imperialismo británico en ese entonces. Y todos los servicios eran también británicos, algunos de ellos
como los teléfonos eran de la ITT. Es decir, de los argentinos había poco en ese entonces en el país, y en consecuencia la suerte de los argentinos no era muy halagüeña. Indudablemente todo eso disponía para hacer un cambio en eso, ¿no? Pero las revoluciones las realiza un ideólogo y realizador y 100.000 predicadores. Esa era la preparación humana que nosotros debíamos realizar desde trabajo y previsión. Fue así que llegamos al trabajo y previsión y comenzamos a trabajar en eso. Hablábamos a la gente a medida que iba llegando, especialmente a la clase trabajadora, que indudablemente nos veía a nosotros con cierta desconfianza. Imagínense un coronel que caía allí del cielo, no era lo más propicio para que le hicieran caso y le creyeran, con la experiencia que el pueblo tenía de la acción de los militares. Bien, nosotros fuimos persuadiendo a la gente, hicimos un trabajo de preparación humana de la revolución, hasta el momento en que yo, ya hecha la prédica, formado los 100.000 predicadores que necesitábamos, que se extendieron por todo el país y comenzaron la predicación, yo llamé a los dirigentes encargados de esta prédica y a los jefes de los grupos de predicadores, y le dije, bueno, llevamos 6 meses de trabajo en esto, creo que ha dado resultado, pues yo lo noto un poco en la calle, ya el acercamiento de la gente, etc. Consecuencia, vamos a poner una prueba a esto. Si ese acto que programábamos me reunía 100.000 personas, para mí era suficiente, dado el estado, diremos así, de la población, que no era muy entusiasta para asistir a actos, etc. Bueno, eso era para mí la demostración que yo necesitaba para ver si toda la predicación que veníamos realizando desde hacía 6 meses tenía un efecto positivo en el pueblo, que es donde se prepara, diremos así, la revolución. La revolución es un hecho humano, hecho por los hombres, para los hombres, de manera que quizá lo más fundamental de una revolución es preparar la revolución en la mente y en el corazón de los hombres. Bueno, esa concentración dio más o menos unos 250.000, calculados por la policía, que en estos actos suele calcular o tiene la propensión de calcular corto. Bien, cuando yo tuve esa comprobación ya no tenía nada que esperar. Llamé a los jefes de equipo de prédica y les dije, bueno señores, ahora les toca a ustedes seguir con esto.